noches, Juan, ¿cómo estás? Hola, hola, Fender, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro, compañero. Ok, bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde se encuentren. Acá son las 9:13 de la mañana, día jueves. Eh, es un gran placer para mí, verdaderamente, poder estar en contacto con ustedes, ya sea durante las entrevistas de Urban Talks, los programas especiales, y hoy que estamos abriendo el primer Urban Space. Hemos cambiado la dinámica de lo que es todo este proyecto en sí. Poco a poco lo queremos hacer crecer, poco a poco queremos que la información llegue a manos de ustedes y todo de una manera desinteresada con el objetivo de que todos podamos aprender, podamos culturizarnos políticamente al mismo tiempo, ¿verdad? Así que un saludo muy grande a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, perdón. Gracias, Juan. Con tantas cosas que han pasado últimamente en El Salvador respecto a la política, tenemos muchos temas. Ya se abrieron eh, nuevas ideas, ya abrió el proceso de las internas. Estamos con los juegos que pronto se van a inaugurar este fin de semana. Hay ataques de la oposición. ¿Qué lectura le estás dando en estos días a todo lo que ves que pasa en El Salvador, Juan? Bueno, como es de esperarse, estamos en un periodo preelectoral, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que nosotros vemos que sucede en las noticias, es un resultado del calentamiento electoral. Y precisamente por eso es que yo decidí que era muy buena idea poder hablar sobre este tema muy importante. Y lo vamos a hilar. El, el tema de este primer Urban Space es el presidente de La Paz, la embajada y la oposición. Entendiendo como presidente de La Paz a Alfredo Félix Cristiani, la embajada americana y el impacto que todas las acciones de este personaje con el aval de la embajada americana tienen hoy en la oposición de cara a las elecciones del próximo año. Y para no darle más largas, vamos a empezar. Bueno, ¿cómo llega Alfredo Cristiani a tener poder político? Esto se remonta a 1984, el 6 de mayo. El mayor Roberto Dawison acaba de perder las elecciones contra el ingeniero José Napoleón Duarte del PDC en una segunda vuelta. Dawison sacó 651.741 votos, un equivalente a un 46.41%. Y Duarte saca 752.625 votos, dando un equivalente al 53.59% eh, del porcentaje del voto, ¿verdad? Ahora, el mayor Dawison comprendió que no podría ganar nunca una contienda electoral porque él quería volver a ser el candidato. Y esto era muy fácil de entender. Los norteamericanos no lo iban a dejar, en especial los estadounidenses. Recordemos que El Salvador, en el contexto de la Guerra Fría y muchos años después, los 30 años después que siguieron, El Salvador estuvo bajo la esfera de influencia estadounidense. Entonces, era fácil como decir, yo quiero este presidente acá, yo quiero este presidente acá, yo quiero este presidente en este otro país. El mayor Roberto Dawison representaba un anticomunismo extremo
que de una u otra manera entorpecería el proceso de pacificación en El Salvador y convulsionaría aún más política y socialmente al país. Los estadounidenses no querían que eso sucediera. Él tenía un pasado cuestionable ligado a la ANSESAL, que era la Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña, pero más que todo a Orden, la organización democrática nacionalista. Y esto era con vasos comunicantes con los escuadrones de la muerte. Pues obviamente permitir que llegase alguien con ese pasado a ostentar la presidencia iba a ser ampliamente cuestionado por la comunidad internacional. Y era algo que Estados Unidos tampoco quería que sucediera. No era un hombre con las manos limpias. Recordemos que Dawison ya había sido acusado del asesinato de Monseñor Romero. Ya se le vinculaba con actividades paramilitares, se le vinculaba con una serie de situaciones criminales, que no era un candidato potable. Tampoco gustaba a las élites del país con conexiones en Estados Unidos, a pesar de que lo apoyaban. Por lo tanto, él necesitaba un perfil como candidato presidencial potable para iniciar desde temprano a construir su imagen presidencial. Y es aquí donde entra Alfredo Cristiani. Y ya todos conocemos la historia que Alfredo Cristiani apoyó en las elecciones del mayor Dawison, contando los votos. Nadie lo conocía. Un hombre joven, proveniente de una familia terrateniente de caficultores, padre de descendencia italiana, graduado de Administración de Empresas en la Universidad de George Washington, en Washington, D.C., Virginia. Estaba totalmente desvinculado de la política y del conflicto armado. Representaba para el mayor Dawison una imagen fresca y también un cambio del modelo económico de bienestar al modelo neoliberal, cuyo éxito en Chile de una u otra manera llamaba la atención del mayor y de quienes lo rodeaban en ese momento. El mayor Dawison abrió las bases del partido a Alfredo Cristiani. Iniciaron giras donde él llegaba, lo introducía, lo presentaba con la gente, y así poco a poco los campesinos y los obreros lo empezaron a aceptar, que era la base del apoyo de Arena en ese momento, porque en aquel momento todavía la mayoría de la clase media apoyaba al Partido Demócrata Cristiano o apoyaban al PCN, aunque posteriormente ese apoyo se redujo mucho, ¿verdad? ¿Era necesario que el mayor hiciera esto? Sí, porque Cristiani venía de una clase totalmente distinta. Él no se identificaba con la causa campesina, él no se identificaba con la causa obrera, no se identificaba con la causa de las capas de la clase media tampoco. Él pertenecía a otra clase social. Él pertenecía a otra realidad de la época. Ahora, ya en las elecciones presidenciales del domingo 19 de marzo de 1989, Cristiani gana las elecciones, le gana a Fidel Chávez Mena por el PDC. 505.370 votos, equivalente a un 53.82% para Alfredo Cristiani, y 342.732 votos, con un equivalente al 36.49% votos válidos emitidos para Fidel Chávez Mena. Curiosamente, acá la cantidad de votos bajó para cada uno de los partidos, para cada uno de los candidatos. ¿Por qué? Porque mucha gente que no quería a Arena, especialmente gente
de izquierda quería votar por el PDC, pero no querían a Fidel Chávez Mena. Entonces ahí se verían reducidas las cantidades de los votos a un nivel general. Ahora, este momento fue el momento del punto de inflexión. Fue la ruptura entre la realidad que le dio vida y llevó a Arena al poder y de una nueva realidad que pronto se institucionalizaría en el país. Nos preguntamos, ¿cuáles fueron estas realidades? Número 1. El pensamiento del mayor Dawison y todo su ideario político plasmado en su partido Arena giraba en el contexto de la Guerra Fría. En 1979, el 15 de octubre, un grupo de militares jóvenes dan un golpe de Estado e instauran una junta revolucionaria de gobierno que duraría 3 años. Nacionalizaron la banca, nacionalizaron el comercio exterior, llevaron a cabo una reforma agraria, llevaron a cabo otras nacionalizaciones. Posteriormente, esto daría pie a que el ingeniero Napoleón Duarte pudiera establecer un estado de bienestar con subsidios, con servicios del Estado para generar ingresos, mantener los bienes estratégicos del Estado, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, este contexto era el contexto en el cual el mayor Dawson luchaba. Dawson estaba de acuerdo con que el modelo neoliberal era el que le convenía al país. Aparte de eso, ya países latinoamericanos, iniciando por Chile, habían abandonado el estado de bienestar o el modelo keynesianista. Y ya era una tendencia fomentada y acelerada en América, el continente americano, por el presidente Ronald Reagan, y en Europa por la primera ministra británica Margaret Thatcher. Ya Chile había superado la terapia de shock económica y ya había iniciado un proceso distinto, convirtiéndose en la admiración de muchos países del mundo. O sea que el laboratorio estaba funcionando. Entonces, Dawson creía conveniente que ese era el modelo que iba a sacar a El Salvador de la pobreza. Y plasma en sus estatutos que Arena promoverá un sistema democrático, republicano y representativo, haciendo que el Estado deba garantizar el sistema económico orientado hacia el incremento de la productividad a través de la libre empresa, cuyos principios deben ser respetados e impulsados por él mismo. ¿Qué quería decir eso? Hacer a un lado la competencia del Estado. Rechazamos todas aquellas doctrinas que pregonan la lucha de clases. Defendemos nuestro sistema democrático, republicano y representativo ante la penetración ideológica y la agresión permanente del comunismo internacional. El mayor Dawson creía firmemente que quienes habían llegado al poder a través de la Junta Revolucionaria de Gobierno y que el mismo presidente Duarte no eran personajes o actores políticos de centro izquierda o centro derecha, sino que eran de izquierda. Dawson se solidarizó con aquellos terratenientes que le apoyaron y cuyas tierras habían sido, a su manera de ver, confiscadas por el gobierno con la reforma agraria. Él tenía en mente reactivar el agro, reactivar la industria, fortalecer la clase obrera y la clase campesina. Ahora, una falla que Roberto Dawson tuvo
Y una falla de origen que cambió todo el panorama y que convulsionó más al país fue el hecho de que la realidad, la Junta Revolucionaria de Gobierno, ellos fueron un grupo de militares que no eran de izquierda, eran militares de derecha, pero que comprendían que dar un golpe de Estado sin apoyo político, solamente militar, se iba a caer. No iban a tener cómo justificarlo ante los norteamericanos ni ante la comunidad internacional. Entonces tenían que dar el golpe de Estado, arrebatar el poder al general Carlos Humberto Romero y luego poner figuras políticas, pero entre ellos también tendrían que ir miembros de la Junta para garantizar que se mantuviera la Junta Revolucionaria de Gobierno tal y como ellos la habían concebido. Y eso fue lo que sucedió. Así fue como utilizaron a Ungo, por ejemplo, que fue una figura emblemática, y así fue como utilizaron al final también al ingeniero José Napoleón Duarte. La idea era arrebatar el poder a Carlos Humberto Romero porque él había perdido control del gobierno y eran las élites, terratenientes, industriales, las 14 familias las que estaban manejando el gobierno. O sea que ya no era el político el que estaba gobernando, sino que eran las élites. Y las élites estaban haciendo que el conflicto estallase. La idea de la Junta Revolucionaria de Gobierno era quitar el factor causante del estallido social que ya venía para que ya no estallara el conflicto armado. Lastimosamente fue demasiado tarde, no funcionó. Y Dawson no pudo leer la realidad del momento y en vez de ayudar a que el conflicto no estallara, lo aceleró. Ahora, el pensamiento de Cristiani solamente coincidía en que era el neoliberalismo el sistema que iban a implementar, pero por el resto era totalmente distinto. Cristiani representaba a una clase económica totalmente distinta. Él pretendía cambiar el modelo económico de bienestar e implementar el neoliberalismo, pero cambiando la base productiva del país. Mientras que el mayor Dawson quería ampliar la misma base productiva que ya existía anteriormente. Cristiani y el grupo al cual él representaba creían que el Estado salvadoreño tenía una gran deuda con ellos, debido a las expropiaciones de principios de los 80. Ahora, para ellos era el momento de recuperar todo lo que habían perdido ante lo que ellos llamaban la izquierda salvadoreña, y de paso beneficiarse aún más con el cambio del sistema. Y en efecto, así fue. Cristiani pronto desplazaría el agro, minimizaría la industria y debilitaría el poder estatal, dando fin a la república agraria y a un Estado tradicionalmente fuerte, dando paso a una nueva era de servicios, el comercio y el sistema financiero. Lo que obviamente tendría, por decirlo así, como un resultado controlado, un cambio de manos del poder. Ya no eran los políticos quienes tomarían las decisiones, sino las élites económicas. Pero recordemos que El Salvador era un país en guerra. Entonces esto todavía no era posible. Por lo tanto, estas nuevas élites gobernando tendrían que acelerar los acuerdos de paz para poder llevar a cabo todo el proceso. Para poder llegar a los acuerdos de paz, primero tenían que sobrevivir la etapa final del conflicto, que fue la etapa más sangrienta, porque ya no estamos hablando solamente que era un conflicto de baja intensidad, como los norteamericanos le quisieron llamar en Centroamérica, sino que ya se estaba acelerando el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y el sistema soviético estaba reaccionando a nivel mundial de una manera muy agresiva para sobrevivir. Por lo tanto, Cristiani necesitaba tener a los militares de su lado. Ahora, vamos a entender algo, que las élites que ya habían superado esa época oscura de 10 años, o sea, de 1979 a 1989, donde habían perdido el poder, ahora comprendían que a diferencia de antes del golpe de Estado y la instauración de la Junta Revolucionaria de Gobierno, los militares ya no eran ni manipulables ni confiables, pero los necesitaban. Es así, entonces, como el gobierno manipula la ley de la carrera militar y la ley de ascenso, saltándose una promoción. No me recuerdo el número de la promoción, solo tengo en mente en este momento que era la promoción de un coronel muy famoso de artillería, el coronel Vasconcelos. A él le tocaba ascenso, pero no, se saltaron su promoción. Y ascendieron a generales y a otros puestos de coroneles para tomar mandos importantes del ejército y del alto mando a los militares que posteriormente conoceríamos como la Tandona. Pronto, cuando la Tandona pierden sus puestos, pues obviamente sus cargos, sus puestos militares, porque se cumple su tiempo de servicio, serían aborrecidos tanto por las élites que nunca quisieron a los militares, que le resentían mucho, y por las tandas superiores de ellos, considerados como traidores. Y a pesar de que ya muchos de ellos ya murieron, ya por su edad, estamos hablando de gente de 80 o tal vez un poco más de años, es un estigma que ya nunca se pudieron quitar. Ahora, así es como llega al poder el general Emilio Ponce, el general Cepeda, el coronel Montano. General Larios era de otra tanda, él sí no era de la Tandona, a él se lo impusieron. Ahora, este alto mando tendría que ser totalmente obediente al presidente. Mientras que si hubiera sido un alto mando de la tanda anterior, que era a la que le correspondía ascender, esta era gente considerada simpatizantes de Duarte o del PDC. Gente que se iba a oponer y que le iban a dar un golpe de Estado a Cristiani, porque eran gente que tenía todavía el pensamiento de bienestar en la cabeza, no eran neoliberales. Se iban a oponer a la firma de los acuerdos de paz y se iban a oponer al subsecuente debilitamiento de la institución militar. Ahora, nos preguntamos cuál era la agenda de Cristiani y las élites económicas que lo rodeaban en ese momento entonces. Ok, lo más importante de la agenda era la implementación del sistema neoliberal en El Salvador, que era algo que ya dijimos anteriormente que los estadounidenses apoyaban, ¿verdad? Esto conllevaría a la privatización de los bienes, servicios y el sistema financiero. Firmar la paz, desarticular a la Fuerza Armada de El Salvador, incluyendo sus batallones de reacción inmediata, los BIRI, desarticular los cuerpos de seguridad pública para dar paso a una Policía Nacional Civil, incorporar al FMLN a la vida política del país, haciéndolos partícipes del esquema de beneficios económicos para volverlos manipulables. No se necesitaba que el FMLN pensara que tuviera decisión política. Se necesitaba que el FMLN levantara la mano.
¿verdad? Eso ya lo conocemos. Instaurar un nuevo sistema democrático, un modelo semejante al norteamericano. Se tenía que crear toda una nueva institucionalidad, se tenía que moldear el Estado de Derecho y por ende esto iba a terminar siendo un sistema político nuevo a la medida de las élites, que ese era el verdadero objetivo. Ahora, durante la gestión de Alfredo Cristiani, en nombre de la implementación del neoliberalismo, se privatizó el INCAFE, el INAZÚCAR, la Escuela Nacional de Agricultura, el ITCA, Petrocel, se saneó y se llevó a cabo la privatización de la banca nacional, se privatizó el IBU, se privatizó el Instituto de Investigación del Café, Procafé, se privatizó el Hotel Presidente, se privatizó el IRA, se privatizó la planta de procesamiento del Banco de Fomento Agropecuario, eliminaron también su facultad para importar los productos agrícolas, se privatizó la zona franca de San Bartolo, se privatizó Cementos Maya. Entonces, esta como primera etapa de las privatizaciones era algo que en nombre del neoliberalismo iba a beneficiar a las élites. Estamos hablando élites que durante el conflicto armado sacaron su dinero, élites que invirtieron en el extranjero y que hoy tenían el dinero para comprar todas estas instituciones del Estado. Negocio redondo. Ahora, un caso muy importante. El caso de la masacre de los jesuitas en la UCA. Hay situaciones que generan controversia. Hay situaciones que aún son desconocidas. Y hay situaciones que son conocidas de las personas que fueron allegados a cada uno de estos grupos. Y sin ánimo de generar ninguna repulsión o generar una controversia sobre el actuar, el bien actuar o mal actuar de los jesuitas, sí es cierto que hubo un involucramiento de ciertos jesuitas con la causa del FMLN en apoyo a la guerra popular prolongada. Y no porque los jesuitas sean de izquierda o de derecha, no porque los jesuitas sean revolucionarios o conservadores, y no porque los jesuitas quisieran hacer el bien o quisieran hacer el mal. No es ese el punto, sino que el ideario de la teología de la liberación tiene plasmado muy claro que la teología de la liberación es la opción por los pobres, por los desposeídos. Y segundo, que hace una revisión del marxismo para aplicarlo de una manera en nombre de la Iglesia y en nombre del Señor. Por lo tanto, si comprendemos que eso está implícito en la teología de la liberación, entonces vamos a comprender por qué algunos jesuitas decantaron por el lado del apoyo al FMLN. Grupo subversivo o ejército insurgente que se suponía que estaba luchando por la causa justa del pueblo desposeído. Ahora, con respecto al involucramiento de la Fuerza Armada en el asesinato de los jesuitas, es cierto, si eso ya lo sabemos. El involucramiento de Alfredo Cristiani, un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que pierde el control de su ejército y no sabe lo que están haciendo en tiempos de guerra y con un alto mando totalmente servil,
Suena ilógico. ¿Existe un consenso entre los militares de las tandas anteriores? Entre políticos que conocieron a Alfredo Cristiani y al alto mando, y algunos estudiosos de la política como yo, en el cual el objetivo real de Félix Alfredo Cristiani y de las élites con el asesinato de los jesuitas no era cortar el cerebro ni de la ofensiva ni del accionar de la guerrilla. No, el cerebro de la guerrilla era otro. El cerebro de los grupos pertenecientes al FMLN eran otros, eso ya lo sabemos, sino que el objetivo real era manchar la imagen de la Fuerza Armada en vísperas de su desarticulación a raíz de los acuerdos de paz. En otras palabras, necesitaban crear convulsión dentro de la institución militar, manchar su imagen internacionalmente, para que después los militares no pudieran luchar por detener su desarticulación y para que los militares sintieran la presión internacional y para que tuvieran que aceptar los puntos de negociación en los acuerdos de paz. Eso fue una trampa, ¿verdad? Yo escribí un artículo ya hace alrededor de unos 3 años que estuvo sonando mucho porque fue en la época que condenaron al coronel Montano allá en España, ¿verdad? Y que por cierto hasta sale hablando el capitán Luis Parada, que se oponía a lo que el alto mando había hecho en ese momento. Es un poco largo, pero creo que vale la pena leérselos. Se titula así: El error de presidente de la paz y héroes de guerra a traidores de su patria. Una desconocida teología de la liberación comienza a hacerse sentir. Era 1968. Se le dice que es subversiva y portadora de ideas nuevas. Gustavo Gutiérrez, padre de la teología de la liberación, peruano por cierto. En el contexto del conflicto armado salvadoreño, el 13 de noviembre de 1989, un grupo de militares realiza un cateo en las instalaciones de la UCA. Posteriormente, el 16 del mismo mes, un grupo del extinto Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl asesina a 5 sacerdotes jesuitas y 2 de sus colaboradores. Ahora, en audiencia nacional ante el Tribunal Supremo de España, habiéndose reanudado el caso jesuitas el 8 de julio del 2020, las declaraciones de testigos implicados y peritos revelan lo que ya algunos sabíamos. Un secreto a voces que ahora sale a la luz pública y que reafirma los altos niveles de corrupción, tráfico de influencia e impunidad, fruto del secuestro institucional que se estableció e institucionalizó como práctica cotidiana en el Estado salvadoreño con el gobierno de Arena en 1989. Según relatos del teniente Yushi René Mendoza y con base en los escritos en la agenda del coronel Rafael Benavides, este fue llamado a reunión por el entonces viceministro de Seguridad Pública, coronel Inocente Montano. A continuación muestro una compilación de las declaraciones más importantes ante los fiscales Teresa Sandoval y Manuel Ollé. Teniente Yushi René Mendoza. El coronel Benavides manifestó que le había dado que en su área de responsabilidad estaba Ellacuría y le habían dado la orden de eliminarlo, y que para ese fin le habían dicho que utilizara la unidad del batallón Atlacatl, que tenía bajo su mando, pues dicha unidad ya conocía las instalaciones, pues ellos habían realizado el cateo. De todo el contenido de la reunión le iban a informar al presidente Cristiani, quien se encontraba en camino hacia el Estado Mayor en esos momentos. Que si el presidente se oponía o daba una contraorden, iban a comunicarlo. Si no hubo contraorden es porque el presidente tuvo que haberlo aprobado.
Coronel Montano. ¿Sabes que el padre Yacurí está allá en la UCA? Coronel Benavides. Yo no sé nada. Montano. Ya regresó de España. Coronel Ponce. Hay que proceder a su eliminación sin testigos. Coronel Benavides. No tengo especial para cumplir tal, solamente Atlacatl. Contraorden hasta mañana y que el teniente coronel Hernández planifique la operación. Él tiene experiencia en esos trabajos. General Rafael Arios, quien era el ministro de Defensa, por cierto, en ese entonces. Compañeros, la decisión de lo que vayamos a hacer esta noche lo vamos a tomar todos juntos. Levantar la mano el que no esté de acuerdo. Si hay una contraorden después de la consulta con el señor presidente, se nos comunicará. La Fiscalía Española dice: de las palabras que usted como militar, además teniente que era en ese entonces, que estaba escuchando, descartó por completo que fue exclusivamente, por decirlo de alguna forma, una locura, una orden única de Benavides. Y el teniente Yushi Mendoza dice: sí, totalmente, descartado totalmente. Eso fue una operación completamente autorizada por el alto mando. Todo mundo lo supo, todo mundo en la escuela militar, los oficiales que estábamos en la escuela militar, todos supimos, todos sabíamos. No hay forma de que alguien diga que no supo, o yo no me enteré, o yo creo que esto es algo que se le está ocurriendo al coronel Benavides en estos momentos únicamente. Era ilógico culpar que podrían darse este tipo de desplazamientos o este tipo de acciones en estado de guerra. Cuando yo rindo mi declaración extrajudicial que voy a pasar como acusado, un miembro de la Comisión de Hechos Delictivos empieza a tomar mi declaración. Yo empiezo a narrar los hechos tal y como se los había narrado a la Comisión de Honor y como se los he narrado acá. Pero de repente llega un abogado, el abogado Rodolfo Parker, que era el asesor jurídico de la Comisión de Hechos Delictivos, y me pregunta, como que pone atención a lo que yo estaba diciendo, lo que yo estaba declarando, y dice: no, esto no puede ir así. Esas declaraciones no pueden ser así. Y hace que el que estaba escribiendo, tomando nota en la máquina, sacara el papel, saca la hoja y la empieza a leer y me dice: no puedes declarar esto. No tienes que mencionar a ninguna persona del alto mando. No tienes que mencionar que Benavides dijo que tenía órdenes del alto mando. No puedes mencionar nadie que no sea Benavides o los miembros del batallón Atlacatl. Toma la hoja y la rompe. Y le dice: comienza de nuevo. Empieza a tomarle la declaración de nuevo y recuerda, no tienes que mencionar nada de lo que Benavides dijo de la reunión del alto mando o que había recibido la orden del alto mando. La Fiscalía Española dice: ¿cómo se encontraba Benavides? Benavides se encontraba confiado a pesar de que iba a ser también acusado. Responde al teniente Mendoza: sí, él se encontraba muy confiado que no iba a ser condenado porque siempre decía que tenía todo el apoyo del alto mando y que lo de la acusación iba a ser solamente temporal y que iba a terminar saliendo libre porque el alto mando estaba apoyándolo. Si había una amnistía, no iba a haber oposición de parte de la oposición política, de parte del gobierno, y que no iba a haber oposición jurídica, que estaba todo controlado. Cuando entrevistan a José María Tojeira, exrector de la UCA, dice: me dijo Parker que se lo había dicho a la Comisión de Honor, pero que la Comisión de Honor había decidido no mencionar esta frase y que por lo tanto él no había encubierto, porque él se lo había dicho a dicha comisión. Pero yo le decía: ¿por qué no lo dijo al juez? Pero ella no me contestó, ¿verdad? El capitán Luis Parada, quien era el exdirector de análisis del DNI, Dirección Nacional de Inteligencia, dice: en la tarde, el coronel Roberto Pineda Guerra presidió la reunión de la tarde y nos dijo que ya el gobierno había ordenado una investigación de los asesinatos, pero nos recomendó que nos abstuviéramos de estar haciendo comentarios a nadie de lo que sabíamos sobre el caso. Básicamente que viviéramos nuestras vidas como que si no hubiera pasado nada, que todo quedaría en el olvido. El licenciado Álvaro Henry Campos Solórzano dice, quien es un exfiscal del caso Jesuitas, dice: había un grupo al que denominaban la Tandona,
que era un grupo que se había graduado juntos de la escuela militar. Recuerdo más o menos que se señalaba la fecha de 1966 en donde se habían graduado 45, cuando lo normal eran 15. Entonces, este grupo amplio y grande prácticamente era una pandilla de amigos que se fue convirtiendo en una organización al margen de la estructura formal del Estado. Fiscalía Española dice: ya que el procedimiento se ciñó a la responsabilidad que se le exigía a Benavides y a Yushi René Mendoza, ¿cree que Benavides pudo, tal como era la estructura que usted conocía del Estado salvadoreño, tomar la decisión él solo de ejecutar a los jesuitas? Y el licenciado Henry Campos contesta: no es posible porque era una estructura cerrada y en medio de una guerra no era posible que la principal cabeza del ejército actuara de manera descoordinada. De hecho, toda la zona, incluida la UCA, Casa Presidencial, el Estado Mayor, el Ministerio de Defensa, se encontraban en una sola área, en un área de control del gobierno salvadoreño y del presidente. Fiscalía Española. Pero al final del proceso, precisamente terminaron condenadas 2 personas, digamos, intermedias. Benavides nunca se desplazó a la universidad, Mendoza sí. Licenciado Henry Campos dice: en realidad la decisión fue muy extraña y coincide con lo que al tiempo después se supo que era una decisión controlada, una decisión que se había impuesto y que no era, por supuesto, una decisión libre del jurado, porque estaba dejando libres a los autores directos, a los que dispararon, y estaban condenando a los que fueron encargados por el alto mando para ejecutar las órdenes o para conducir las órdenes y los aspectos logísticos para ejecutar el hecho. Entonces resultaron al final condenadas solamente 2 personas, que eran el coronel Benavides y el teniente Yushi René Mendoza Vallecillos, y absueltos el teniente Espinosa Guerra, que había conducido al grupo, el también subteniente Guevara Cerritos, Amaya Grimaldi, que fue el que disparó sobre Ellacuría, Martín Baró y Segundo Montes, y después también alegó disparos sobre Juan Ramón Moreno y Armando López, también Tomás Zárpate Castillo, que disparó sobre Elba y Celina. Y bueno, en realidad fue una decisión que en aquel momento pareció muy extraña, pero no teníamos como ninguna evidencia, solo indicios de que había sido un resultado controlado y decidido por otros. Ahora dice la Fiscalía Española. Y por último, los miembros del alto mando nunca reconocieron responsabilidad a lo largo del procedimiento, ni en las diferentes comisiones sobre estos hechos. Campos contesta: no reconocieron su responsabilidad en ningún momento. Fiscalía Española. ¿Recibían ustedes presiones y les ponían límites a que investigaran con imparcialidad, con independencia y con honestidad dentro de la propia fiscalía? Ahora entra un exfiscal del caso, Edward Sidney Blanco. Mientras estuve en la fiscalía, en el caso de los jesuitas pasaron 2 fiscales generales. El primero de ellos era el fiscal Mauricio Eduardo Colorado, que fue nombrado para completar el periodo del anterior fiscal que había sido asesinado. Pues este fiscal nos decía que nos abstuviéramos de participar activamente, que dejáramos que el juez de oficio hiciera las investigaciones, que si nos metíamos de lleno a las investigaciones podrían asesinarnos. Posteriormente llegó un nuevo fiscal, el doctor Roberto Antonio Mendoza Jerez, a quien lo primero que le preguntamos fue cuál iba a ser la estrategia en el caso de los jesuitas, y nos dijo que íbamos a seguir tal como lo había instruido el anterior fiscal, manteniendo un perfil bajo, distante, poca actividad, poca participación, evitar dar declaraciones, no presentar escritos al tribunal, al juez, no pedir detenciones contra nadie y no hacerle delimitaciones. Henry Campos y yo estábamos en el despacho del fiscal general cuando su secretaria le dijo desde la puerta que tenía una llamada del general Ponce. Entonces cogió el teléfono y empezó a hablar pidiéndole disculpas, diciendo que no, que las declaraciones que habían aparecido ese día en el periódico no eran institucionales, que las habíamos dado los fiscales del caso, pero que no contaban con la anuencia del fiscal general.
Ese día había aparecido en portada de los periódicos que el Estado Mayor estaba probablemente implicado en el caso de los jesuitas, y entonces el jefe del Estado Mayor, que era el general Ponce, llamó para cuestionar al fiscal general. Ahora, Douglas Castles, el jurista norteamericano y ex asesor de la Comisión de la Verdad, dice: el sistema salvadoreño procuró en ese momento la impunidad de los crímenes de guerra. La orden de asesinar al padre Ellacuría y no dejar testigos fue transmitida al coronel Benavides por el entonces coronel Ponce en presencia de 4 otros altos oficiales, entre ellos el general Cepeda, el coronel Inocente Montano y el coronel Elena Fuentes. Después, aquí terminan las declaraciones y hoy soy yo el que escribo. Después de haber hecho una compilación de las declaraciones más importantes del presente caso y juicio en contra del coronel Inocente Montano, estudiar otra documentación pertinente, noticias de la época y sostener pláticas con personas claves conocedoras del tema a profundidad, he considerado pertinente dar a conocer mi apreciación. Todos aquellos hijos de la guerra en El Salvador, que crecimos en el ambiente del conflicto, que tuvimos la dicha de estar emparentados con políticos y militares del alto mando en diferentes épocas del proceso, que tuvimos accesos a información veraz y de primera mano, y que crecimos vinculados y activos en la política, conocemos claramente que la Compañía de Jesús, Orden Jesuita en El Salvador, fue desde sus inicios un componente importante de la lucha revolucionaria en apoyo al ejército insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La actividad de los sacerdotes jesuitas evolucionó y pasó de ser un oficio religioso de paz y hermandad hasta convertirse en un discurso político marxista que agitó masas de campesinos y clases bajas de la ciudad, gente desposeída y afectada por la coyuntura histórica de dominación de las clases dominantes o capital tradicional en El Salvador. Dichas acciones los involucró directamente en el conflicto de armados, siendo arte y parte de situaciones que afectaron a toda la sociedad salvadoreña de la época. Por lo tanto, debemos entender que lo sucedido fue una reacción del curso de la guerra y no una situación especial, arbitraria o aislada disfrazada de violación a los derechos humanos, tal y como medios de comunicación nacionales e internacionales a discreción y el gobierno español lo han querido hacer ver. El asesinato de una persona no es justificable bajo ningún punto de vista, pero sí comprensible si aprendemos a darle el nombre que le merece de acuerdo a la coyuntura, causa y efecto, sin menospreciar el que este hecho específico fue un grave error. Con respecto a la Fuerza Armada de El Salvador, es necesario conocer que posee una estructura jerárquica y ordenada en su línea de mando, donde el presidente de la República es el comandante general, quien aprueba y o desaprueba decisiones, el ministro y viceministro de la Defensa Nacional, quienes constituyen la cara política y administrativa de la institución y se involucran en decisiones estratégicas, el jefe y subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quienes se encargan de la operatividad y planificación de la guerra. Durante el conflicto armado existía el Viceministerio de Seguridad Pública, el cual coordinaba las acciones de los cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Policía de Hacienda y Guardia Nacional, conocido como el Alto Mando. Es aquí de donde emanan las órdenes en línea descendente hacia los otros órganos de la Fuerza Armada salvadoreña. Y cabe recalcar que así fue desde sus inicios, así es en la actualidad y así seguirá siendo en el futuro según la Ley Orgánica de la Fuerza Armada del Salvador. Por lo tanto, al conocer la jerarquía de la institución castrense y las declaraciones antes enunciadas, podemos concluir que, número 1, los militares del alto mando no pudieron haber tomado y ejecutado decisiones sin antes consultarlas y ser aprobado por el presidente de la República. 2, si no hubo contraorden, el presidente de la República estuvo de acuerdo con la ejecución del asesinato. 3, ya sea por comisión u omisión, comandante general de las Fuerzas Armadas, el presidente responsable de todo el quehacer del aparato militar nacional en tiempos de guerra y en tiempos de paz. 4, el gobierno,
aparato político administrativo trató sin éxito de ocultar la verdad y desvincularse del hecho, atribuyéndolo al FMLN. Es por ello que el expresidente Alfredo Cristiani es cómplice de participar y encubrir la verdad de los hechos. 5. El general Rafael Arias, ministro como representante de la institución armada ante el gabinete de gobierno y dada su participación en la toma de decisión, y el general Juan Orlando Cepeda, viceministro, al formar parte de la reunión anterior y posteriormente en la reunión de orden, están involucrados como cómplices de los hechos. 6. El coronel René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador, al dar la orden se convierte en autor intelectual. 7. El coronel Inocente Montano miente al decir que la naturaleza del cargo como viceministro de Seguridad Pública era únicamente administrativa. Mi padre, siendo general, fue viceministro un año antes y su labor fue más operativa que administrativa. Asimismo, la investidura del cargo le confería autoridad y mando sobre todas las estructuras inferiores de la Fuerza Armada de El Salvador. 8. El coronel Inocente Montano, al haber convocado a reunión al coronel Rafael Benavides, suponiendo su involucramiento en la aprobación y planificación de los hechos, es también culpable. 9. El coronel Rafael Benavides, director de la Escuela Militar, recibió una orden que no refutó dada su jerarquía y criterio con respecto al involucramiento de los jesuitas en el conflicto a favor de la insurgencia armada. Por lo tanto, es también culpable. 10. El teniente Yushi René Mendoza, jefe de sección en la Escuela Militar, recibió una orden de parte de su director, la cual no refutó por su rango y desconocimiento las implicaciones jurídicas y políticas que dichas acusaciones conllevarían. 11. El teniente José Espinosa, jefe de unidad del batallón Atlacatl, siguiendo la cadena de mando de la orden de ejecución en el lugar, por lo tanto es culpable. 12. El subteniente Gonzalo Guevara Cerritos y los soldados Mario Amaya Grimaldi y Tomás Zarpate Castillo son autores materiales del asesinato, por lo tanto culpables. 13. Es totalmente falso que la Tandona haya sido una organización que operaba al margen de las estructuras formales del Estado durante la época del conflicto, según lo hace ver el fiscal Álvaro Henry Campos. Su apreciación proviene de un sesgo o criterio personal. Con respecto al sistema judicial y la institucionalidad salvadoreña, está claro que 1. El Partido Arena, teniendo cuotas de poder y habiendo manipulado la institucionalidad salvadoreña a su favor para proteger al presidente y los militares del alto mando, ordenó se montase un aparataje judicial inoperante y disuasorio de la verdad sobre el caso, donde un fiscal general no investigaba y una Corte Suprema de Justicia no intervenía. 2. El abogado Rodolfo Parker, actualmente diputado del PDC, representante legal corporativo de miembros del capital tradicional salvadoreño y aliado del eje político Arena FMLN, manipuló la declaración extrajudicial del teniente Mendoza, cuestión que nos lleva a concluir que a quien tenemos como diputado en la Asamblea Legislativa, hacedor de la ley, es alguien que ha violentado la misma ley, que ha encubierto a los hechores convirtiéndose en cómplice y alguien que ha incurrido con dolo y alevosía en un grave delito al manipular información para incriminar a unos y para encubrir a otros. 3. Los partidos PDC y PCN, por la naturaleza de la coyuntura y siendo ambos opositores al FMLN, no intervendrían en contra ni presionarían al aparato judicial ni al gobierno para esclarecer el caso. Curiosamente, esa es la situación institucional actual del país. En pleno año 2020, las prácticas de manipulación institucional aprendidas en esa época continúan, solo que esta vez con apoyo de su otrora enemigo FMLN y con el apoyo moral de la parte más afectada de los jesuitas de la UCA, la traición. A manera de conclusión, se puede deducir que después de que el gobierno del presidente Alfredo Cristiani mintió y trató de ocultar la verdad acusando al FMLN
y que el sistema judicial salvadoreño se convirtió en cómplice de encubrimiento a los responsables del hecho, su imagen se vio muy desprestigiada y la presión de los organismos internacionales como la OEA, la ONU, el gobierno de España y organizaciones de derechos humanos obligó al partido de gobierno, en acuerdo con la oposición y la institucionalidad salvadoreña, a limpiar la imagen del Estado presentando culpables. Es así como empezó el proceso de manipulación de la prueba, manipulación de testigos y del jurado. Como resultado, 2 chivos expiatorios con bajo grado de responsabilidad en los hechos purgaron condena hasta que la ley de amnistía les dio la libertad. Perdieron su carrera, mancharon su imagen moralmente ante la sociedad entera, causaron sufrimiento económico, psicológico y moral a sus familias, quedando en la historia como unos asesinos. Todo por confiar y cumplir una orden de aquellos que se aprovecharon de una jerarquía institucional legal para asestar un golpe político estratégico, cometiendo un crimen burlando la justicia. En contraste, en los años 90 presenciamos el enriquecimiento del otrora jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, coronel posteriormente ascendido a general y ministro de la Defensa Nacional, René Emilio Ponce, quien llegó a convertirse en dueño de una red de gasolineras. Asimismo, un estilo de vida holgado, aunque no tan ostentoso como el de los otros involucrados, cuya conexión con el Partido Arena les mereció el calificativo de corruptos y traidores a la institución armada por las tandas de oficiales anteriores y el calificativo de criminales y violadores de los derechos humanos por las tandas que le siguieron. Actualmente, la imagen de poder de la tandona ha quedado ya en la historia. La decisión que ese día tomó el alto mando con la venia del presidente Alfredo Cristiani provocó la suficiente presión para firmar la paz y disolver casi en su totalidad a la Fuerza Armada de El Salvador. Objetivos que desde un principio se plantearon los representantes del gran capital salvadoreño para poder hacer negocios y recuperar el dominio y hegemonía económica perdida durante el conflicto armado, y asimismo someter y deteriorar al estamento militar en venganza por el golpe de Estado de 1979. Y para evitar que nuevamente pudiese existir la probabilidad de arrebatarles el poder o fiscalizar sus movimientos de capital, negocios en el mercado negro, narcotráfico y otros ilícitos. La nueva era de paz sirvió para que la nueva clase política, financiada en su mayoría por el capital tradicional salvadoreño, afianzase el dominio económico y político del país, creando un nuevo orden institucional y escudando sus acciones en la democracia y la institucionalidad. Juan Golcher, politólogo. Pues, después de leerles este artículo bastante largo, recibí varios mensajes en mis redes sociales, entre los cuales venía uno de mi hermano cargado de bastante preocupación, porque algunas personas que conocían a la familia le habían llamado, decirle a tu hermano que se cuide, que no hubiera dicho esto. Decirle a tu hermano que hay gente en El Salvador que está muy molesta con él por estar exponiendo estas situaciones, etcétera, etcétera. En aquel entonces yo no tenía ninguna intención de regresar pronto al país. Sin embargo, al ver cómo ciertas personas reaccionaban en mis redes sociales a lo que era mi postura de análisis, tanto político como politológico, sí, empecé a ver un cierto fraccionamiento en mi grupo de amigos, y eso era normal, porque en el tiempo del conflicto armado existían 2 bandos, y fuese como fuese, si uno de los miembros de cada grupo era corrupto o no, si fuera bueno o malo, bonito, feo, alto, bajo, lo que fuese, pertenecía al mismo grupo y se protegía.
Sin embargo, yo no tenía por qué estar siguiendo algo que no creía, algo que ya había pasado hace mucho tiempo y estar encubriendo a un grupo de militares corruptos y a un grupo de políticos corruptos a los cuales mi mismo padre aborrecía con todo su corazón por corruptos, ¿verdad? Ahora, el caso de la privatización de la banca, saneamiento de la privatización de la banca, creo yo que es el caso emblemático de la corrupción de Félix Alfredo Cristiani. Mucha gente cree comprenderlo, pero la mayoría no lo puede explicar. Por eso no está de más decirlo. En 1989, un grupo de empresarios le debían alrededor de 3.500 o un poco más millones de colones a los bancos del Estado salvadoreño. Bancos que eran del Estado, no eran privados. Recordémonos que la banca ya se había nacionalizado en los tiempos de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Esto equivalía alrededor de un poco más del 70% de todo lo que los bancos habían prestado en El Salvador en esa época. Un año después, en 1990, la Asamblea Legislativa, con mayoría de arena, aprueba la ley de saneamiento de los bancos del Estado y crearon un fondo al cual le llamaron FOSAFI, que es el Fondo de Saneamiento Financiero. ¿Y estos fondos de dónde provendrían? Estos fondos provendrían del Banco Central de Reserva, BCR, que también eran parte del gobierno, parte del Estado salvadoreño, perdón. Curiosamente, esta deuda nunca el Estado se la cobró a sus deudores. Y estos fueron los recursos que utilizaron para sanear los bancos. Entonces, este es el gran robo de la historia. Y esto no llega, esto no termina acá, sigue. El mismo año, la Asamblea Legislativa aprobó la ley de privatización de los bancos. Y estos bancos fueron comprados por algunos de los mismos empresarios a los cuales el Estado salvadoreño les había condonado la deuda. Entre ellos, la familia Cristiani. Él utilizó una persona de apellido Samayoa, que todos lo conocen como intermediario. Él le manejó el Banco Cuscatlán. Compraron el banco. Archibaldoqui, Banco Agrícola. La familia Simán, el Banco Salvadoreño. Y ya muchos años después, allá entre el 2005 y el 2008, la mayoría de ellos vendieron estas instituciones financieras a los bancos extranjeros. Sin embargo, Alfredo Cristiani sí siguió siendo socio del Banco Cuscatlán. Ahora, ¿existe algún vínculo entre Alfredo Cristiani y la embajada americana? Nos preguntamos porque ¿cómo es posible que venga el presidente Nayib Bukele y hace público que la ex encargada de negocios, Jan Mains, le pide que por favor no se procese judicialmente a Alfredo Félix Cristiani? ¿Por qué? Vaya, tenemos que entender algo importante tratando de hacer un análisis y entendiéndolo en el mejor y en el más sano de los casos. Tanto el gobierno de Estados Unidos como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, países europeos y el gobierno de México apoyaron el proceso de paz. Le dieron todo el apoyo al nuevo gobierno de su época y al presidente Alfredo Cristiani para firmar la paz. Entonces no van a querer manchar a un actor político que les sirvió para un proceso que les dio una buena imagen también a ellos. La mala imagen de Cristiani los arrastra con una mala imagen a ellos. Ahora, toda la institucionalidad democrática
que se creó, que ya sabemos que degeneró en una partidocracia o dictadura partidaria, como le queramos llamar, y un exceso de corrupción a raíz de la firma de los acuerdos de paz. Y por las personas que lo comandaron, sabemos que Alfredo Cristiani es parte de ellos. Esto pone en tela de juicio el modelo democrático estadounidense. Entonces no se pueden exponer. Mancha la imagen. La embajada americana debe seguir la narrativa como una situación netamente política, y así lo ha venido haciendo. Por otro lado, tenemos que entender, y esto yo lo he explicado en programas anteriores, lo he explicado a cabalidad, como el concepto de democracia norteamericano es utilizado como una arma geopolítica por ellos mismos. Como el sistema de libertades y los derechos humanos forman parte de esta arma institucional y democrática. Entonces, si se daña el proceso, si se daña la imagen del proceso de instauración del sistema democrático en El Salvador, se daña también la imagen de los procesos de instauración democrática en el resto de la región y probablemente en el resto del hemisferio. Estamos hablando de Latinoamérica hacia abajo. De México hacia abajo, Latinoamérica. ¿Por qué? Porque todos los países donde han habido procesos de pacificación social ahora están generando los mismos problemas. Guatemala, Perú, Colombia en especial. Ahora, recordemos que Félix Alfredo Cristiani fue el pivote de la instauración del neoliberalismo en El Salvador. Y con ende de todos los beneficios que la instauración del nuevo modelo neoliberal tuvo para su grupo. Entonces, esto también, el pensar que el neoliberalismo provocó una ilegal y criminal concentración de poder y de riqueza solamente en un grupo, es algo que mancha la imagen del sistema. Entonces tampoco conviene apoyarlo. Entonces, esas son las explicaciones que yo puedo darle a un tácito involucramiento de la embajada americana. Tiene que haber más, por supuesto, pero eso no lo sabemos. Algo importante que nosotros nos debemos de preguntar y tratar de darle respuesta es el hecho de que ¿cómo es posible que si ha existido tanta manipulación de la embajada americana, de fiscales generales, en especial de John Maines, que tenía totalmente control sobre uno de los exfiscales y que conocían sobre la corrupción de Mauricio Funes, sobre la corrupción de funcionarios del FMLN, sobre corrupción de funcionarios de Arena y los exponían? ¿Cómo es posible que no iban a tener el mismo conocimiento de los actos de corrupción del expresidente Cristiani y del grupo que lo rodeaba? ¿Verdad? Es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Por qué exponían a otros y por qué nunca lo expusieron a él? Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿cómo esta imagen del presidente de La Paz, o por decirlo así, la mala imagen y deteriorada imagen del presidente de La Paz, actualmente daña a la oposición de cara a las elecciones? Fácil. Esa exaltación de la imagen de Cristiani lo puso a él en el punto preciso para que cuando cayera la lluvia y estuviera desprotegido, se mojara él y se mojaran el resto. En otras palabras, se los pasó
llevando y esto va a pesar muchísimo para el Partido Arena y para el FMLN. Ahora, ¿qué hace la oposición actualmente? ¿Qué hace de bien y qué hace de mal? Yo he analizado que hay una sobreutilización del concepto de la sociedad civil, pero utilizando a los mismos políticos reciclados y que solamente se han lavado las manos. Es decir, querer dar la cara de lo que no es y querer llevar las riendas políticas los mismos de siempre, así como le llama la gente del gobierno, ¿verdad? La estrategia de unir a todos los partidos políticos de oposición en un solo bloque o un solo grupo fuerte en contra del gobierno es una estrategia que nace de la embajada americana. Por eso es que nosotros veíamos que cuando iniciaba el proceso de golpe de Estado blando, nosotros veíamos a tanto Arena como al FMLN, sociedad civil, unidos en una o dos manifestaciones. Pero después inmediatamente vimos cómo, ¡pum!, cómo se dispersaron, cómo se atomizaron, cómo no funcionó la estrategia. ¿Por qué? Simple y sencillo. La idea era que se limaran asperezas, ya que el gobierno había atacado tanto a Arena como al FMLN. Entonces hoy tenían que unir fuerzas y como bloque hacerle frente al gobierno. ¿Y cuál iba a ser la bandera política a utilizar? La democracia, la institucionalidad del país. Eso es lo que está en juego. Cada partido obtendría rédito político de esta unión. Podría colocar diputados, podría colocar alcaldes, podría colocar concejales, diputados para el Parlacen. La imagen de la imagen de uno limpiaría la imagen del otro y le ayudaría a sobrevivir el constante embate del gobierno en el teatro de guerra política. Pero esto funciona en sistemas partidarios con un esquema ideológico tradicional, donde los partidos tienen votos duros numerosos, donde sus correligionarios o sus bases tienen conciencia partidaria arraigada y donde la mayoría de la población posee un alto grado de ignorancia política. Pero El Salvador de hoy es distinto, por Dios. Dale, Fender, levantaste la mano, ¿verdad? Sí, Juan, sabes, me da mucha curiosidad. Nosotros hablamos, bueno, nos expusiste una vez, varias veces, mejor dicho, el tema de los golpes de Estado blando. Un manual escrito por Gene Sharp, perdón, donde se dan pasos específicos para poder dar golpes de Estado blando. Hace mucho tiempo tú identificaste, lo llamaste por lo que era, dijiste lo que la oposición estaba haciendo. Y recuerdo muy bien que tú nos diste específicamente los pasos que se estaban utilizando, los que se iban a venir. Ahora mi pregunta, me gustaría hacerte esa pregunta. Este manual ha sido usado muchas veces en diferentes países, con éxito. Sí. ¿Por qué en El Salvador no funcionó? Ok, perfecto. Solo manera de paréntesis para contestar rápido la pregunta de Fender. En El Salvador, el golpe de Estado blando no ha funcionado porque simple y sencillamente la mayoría de la población está con el presidente. Y porque también la coyuntura ha cambiado. Es decir, la coyuntura internacional. Existe un proceso de construcción multipolar en este momento en detrimento de la unipolaridad occidental comandada por Estados Unidos. Esto le da mucho más opciones al gobierno de que la potencia que lo deje de apoyar, la otra lo apoya. Para que un golpe de Estado blando
funcione, se necesita apoyo popular para poder generar una masa opositora fuerte en contra del gobierno. Y esto va a derrocar a un gobierno de una u otra manera. Pero en El Salvador vemos todo lo contrario. En El Salvador pasa el tiempo y lejos de que exista un desgaste político del gobierno y del presidente Bukele, al contrario, las últimas encuestas de hace 1 o 2 días le dan 93%. Por lo tanto, ese es el motivo, es el apoyo popular. Pero ese apoyo popular proviene de las acciones del gobierno, ¿verdad? Ok. Continuando, tal como les decía, con sistemas partidarios, con esquemas ideológicos tradicionales, donde los partidos tienen sus votos duros grandes, donde esas masas que los apoyan, la gente tiene mucha conciencia partidaria arraigada y donde la población es altamente ignorante, la unión de estos bloques en contra del gobierno funciona a cabalidad. Esa es una mala lectura que hizo la embajada americana y es una muy mala lectura que han hecho los políticos salvadoreños. No sé qué tipo de asesores tendrán que no han entendido que el gobierno actual ha roto esa brecha entre la derecha, el centro y la izquierda, hombre. Ha desideologizado y objetivizado a las masas, movilizándolas hacia un pragmatismo político. Miren, los partidos políticos tradicionales como Arena y FMLN al unirse perdieron su razón de ser. La embajada americana los obligó a hacer eso si querían sobrevivir como parte de una estrategia. Mains. Pero ¿qué sucedió? A las primeras de cambio chocaron y se desarticularon. Y hoy vemos que están fraccionados internamente entre conservadores y liberales. En Arena tenemos a aquellas personas que dejaron de votar y que ya no van a votar por el partido porque excluyeron a los fundadores y se olvidaron de la memoria del mayor y del partido. Y porque la nueva dirigencia de Arena de ese momento se unió al FMLN en marcha y en una sola causa. Cosa que para los conservadores ultranacionalistas de Arena, eso es lo peor. Pues al FMLN le sucedió lo mismo. Aquellas personas de ultraizquierda, aquellas pocas bases del FMLN que no conciben cómo es posible que hoy el FMLN comparte cama y mesa con su enemigo antagónico. Y los liberales de cada uno de los lados dejan atrás el pensamiento que le dio vida a su causa y a sus partidos políticos para unirse en un bloque que no tiene futuro, porque no logran enganchar, no logran tener química, no logran hacer clic ni con las nuevas generaciones, ni recuperar el voto que han perdido. Ahí veo que existen grupos que le llaman sociedad civil como Sumar, el Bloque Popular, Alianza por un El Salvador en Paz, el Bloque Colectivo, Resistencia Ciudadana, etcétera, etcétera. A ver, hablemos un poco de Sumar. Arena, uno de los 3 o 4 grupos que tiene el FMLN, Nuestro Tiempo, y vamos por ahí metido, y la UCA, por cierto, que pues está apoyando. Hablemos de Luis Parada y de Celia Medrano. Miren, el capitán Luis Parada es una persona a la cual yo no conozco personalmente, pero sí una persona con la cual en dado momento tuve la oportunidad de platicar, chatear un poco por Facebook. Una persona educada, una persona que se considera más estadounidense que salvadoreño y una persona que ha formado parte de Arena porque quería una candidatura.
Ahora, ¿cuál es el interés de una parte del FMLN, de una parte de Arena? Ponerle como fórmula a una persona como Celia Medrano. Todos sabemos que Celia Medrano es una persona de izquierda y no tiene absolutamente nada de malo en que lo sea. Todos sabemos que Celia Medrano siempre ha sido una activista de la sociedad civil. Perfecto, qué bueno. Ellos todavía están pensando en que si unimos a gente de derecha con gente de izquierda, vamos a ganar el voto de ambos. Se les olvidó lo que les sucedió anteriormente con sus dirigencias pasadas, que chocaron y se desarticularon. Y hoy están tratando de aplicar la misma estrategia. Tienen muy malos estrategas políticos. Pero podría ser que saben claramente que Luis Parada y Celia Medrano no tienen ninguna oportunidad. Pero al ser el capitán Luis Parada ciudadano estadounidense, van a obtener ayuda económica para la campaña del gobierno norteamericano por medio de agencias intermediarias que no tengan nada que ver directamente con el gobierno. Entonces, ya que estos partidos políticos no han obtenido la deuda electoral porque todavía le deben al Estado, entonces esta sería una manera de ellos poder hacer una campaña política decente para poder colocar un par de diputados, para poder colocar un par de concejales y poder colocar un par de alcaldes. Por ahí va la cosa. Y por supuesto, siempre hacer negocio. ¿Se acuerdan ustedes que a Luis Parada lo filmaron diciendo: estoy preocupado cuando se reunió con estos representantes del Departamento de Estado, que hasta el nombre se me ha olvidado ahorita, este colombiano, no recuerdo el nombre, perdón, con el hondureño, no era Juan González, era el otro, el que vino, el que llegó a El Salvador, se me ha ido el nombre en este momento, pero que él dijo: soy un salvadoreño y soy un ciudadano estadounidense también, y estoy preocupado por mi país, pero también estoy preocupado por los intereses de Estados Unidos en El Salvador. ¿Qué significa eso? Un retroceso nuevamente a manejar una política exterior que sea basada en una área de influencia geopolítica de una potencia como lo es Estados Unidos. Totalmente lo opuesto a lo que el gobierno actual maneja. ¿Son esos los intereses de la población salvadoreña? No, la población salvadoreña ya no es la misma. La sociedad salvadoreña, hoy gracias a noticieros que están, que están haciendo ver todo lo que el gobierno está haciendo, gracias a youtubers, gracias a analistas políticos e incluso gracias a space como estos, la población abre los ojos, aprende, se culturiza y entiende lo que quiere, empieza a entender de política. Ahora, esta otra persona, Joel Humberto Sánchez, del otro grupo de Ronald Umaña y de Fortín Magaña, esta persona es alguien a quien están utilizando. ¿Por qué lo están utilizando? Por el dinero. Recordemos que tanto Fortín Magaña como Ronald Umaña fueron personas, bueno, Ronald Umaña lo desplazaron del PDC, y eso ya lo sabemos. Quien lo desplazó, Parker.
y a él en política nadie lo quería después. Por lo tanto, Ronald Umaña viene buscando apertura y un puesto político desde hace mucho tiempo. Eso no es nada nuevo. Y como nadie quiso dar la cara, pues él empezó y dijo, es mi momento. Fortín Magaña, que nunca tuvo un espacio político, pero sí fue funcionario público. Entonces dijo, bueno, es también mi momento. Y ellos fueron de los primeros en dar la cara, pero hoy que ya varios se empiezan a dar la cara, tienen que hacerse para atrás. Pero pueden hacer un buen negocio, ¿verdad? Y necesitan el dinero para que su proyecto político funcione. Y no están de acuerdo con la candidatura de Luis Parada y de Celia Medrano. Entonces, utilizan a este señor, Joel Humberto Sánchez, para simple y sencillamente negociar con Sumar, para desplazar a Celia Medrano y poner a Joel Sánchez, ya sea como vicepresidente, como candidato a vicepresidente, y ellos también captar parte de la ayuda que pueda venir del gobierno norteamericano y de sus agencias o de la comunidad internacional. Ahora el problema es para nuestro tiempo. Nuestro tiempo no creo que prefiera a Joel Humberto Sánchez en vez del capitán Parada, porque Joel Humberto Sánchez no representa un apoyo del gobierno norteamericano, mientras que el capitán Parada sí lo representa, ¿verdad? Esa es una apreciación que yo puedo dar desde el panorama político. Nuestro tiempo, yo lo dije en la entrevista pasada, no es su tiempo. Nuestro tiempo, a pesar de ser un partido limpio y a pesar de que su representante o su máximo representante, Johnny Wrightsall, tiene un padre corrupto, pero son cosas distintas porque no es la corrupción del hijo, sino que la corrupción del padre que no está dentro de nuestro tiempo. El problema es que la sociedad salvadoreña es una sociedad conservadora y no tiene nada ni de bueno ni de malo que lo sea. Simple y sencillamente es una postura social. Y nuestro tiempo es un partido que de entrada, en los tiempos de las manifestaciones, se manchó de la causa LGBTQI+. Y eso es algo que la población salvadoreña rechaza. Y aunque no sea directamente el objetivo político de nuestro tiempo promover la causa, pero ya se manchó de ella. Errores políticos por falta de una buena asesoría, ¿verdad? Que cometieron en un principio. Entonces, hoy, ¿qué es lo que van a recibir los candidatos que se ven con nuestro tiempo? Van a recibir esa vinculación en la pre-campaña y durante la campaña. Y el resultado les va a pesar muchísimo, porque la mayoría de la población salvadoreña no defiende esa causa, no defiende ese pensamiento y no es globalista. Bueno, yo creo que hasta aquí dejaría yo mi intervención para que ustedes también puedan hablar un poco, señores. Me acuerdo que cuando la primera vez tocamos el tema de cómo Cristiani prácticamente se robó la banca, o sea, todas esas privatizaciones que hizo, a mí me dio una gran cólera, pues yo no sabía de nada de eso. Y recuerdo que te hice la pregunta algo frustrado, ¿se puede recuperar todo eso? Por lo menos algo. Ahora que ves que le están quitando las propiedades y todo eso, ¿qué te provoca a vos ver que se está recuperando una fracción de lo que él se robó? A ver, yo crecí en una familia donde mi padre
estuvo todo el tiempo vinculado a la política, habiendo sido militar, habiendo sido un funcionario público. Y yo recibía ahí en la casa, ahí en la puerta, políticos, expolíticos, militares activos, exmilitares activos o en situación de retiro, buscando a mi padre y que me conocían. Ahí me sentaba yo con ellos de adolescente. Yo les preparaba boquitas, yo otra vez les servía tragos y todo eso. Y yo toda la vida, siendo la política mi pasión, yo tenía la cualidad de escuchar, pero no ser un metido. Y yo empecé a crear una imagen de Alfredo Cristiani como una de las personas más corruptas que la política salvadoreña había parido. Y ya cuando yo estudié la carrera y mi padre, quien fue mi mejor asesor de la carrera sin duda alguna, mi padre me contó muchísimas cosas y que durante el tiempo de la guerra se supieron de muchísimas cuestiones que involucraban a Cristiani durante la campaña. Por lo tanto, a mí me gratificó muchísimo. A mí me gratificó muchísimo, no por el efecto político que esto podría tener, sino más bien porque se necesitaba hacer justicia, se necesita hacer un resarcimiento de daños, pero es que ninguna cantidad que le incauten es suficiente para lo que ha robado, para lo que se logró del Estado, para lo que se lucró del Estado, para el daño que causaron con la implementación de un neoliberalismo caníbal bajo el concepto de una institucionalidad democrática salvadoreña con fisuras, precisamente preparada para la corrupción. Eso ya no tiene retroceso. Se perdió una generación entera de las decisiones que este personaje tomó. Entonces, no solo se trata del dinero, sino que se trata de las vidas, se trata de las realidades, se trata del daño que le causó a la sociedad salvadoreña. Y, pues lastimosamente ahí va a quedar libre, ¿verdad? Porque ese personaje ya no regresa a El Salvador. Y siendo honestos, le queda poco tiempo de vida, no es una persona joven, ¿verdad? Vemos que la Interpol no está dispuesto a colaborar con su arresto. Alguien me preguntó por qué la Interpol actúa de esta manera. Por dos motivos. Porque la Interpol sabe que la comunidad internacional acusa al gobierno o lo señala. Entonces no quiere politizar sus acciones. Eso es número uno. Y número dos, porque es muy probable que ya la embajada americana ya le pidió al director general de la Interpol que no intervenga. Si ellos son los mayores financistas de la Interpol en el mundo, pues entonces es lógico. Sabes que a mí lo que me llama la atención sobre ese tema, bueno, quiero decir dos cosas. Primero, sobre lo que nos comentaste, bueno, del dinero, lo poquito que se está recuperando, estoy totalmente de acuerdo. Esos insumos que no llegaron a la policía, esas camas de hospital que no se tuvieron por este personaje que no solo robó, sino que también inspiró a otros a hacerlo. Él le mostró el camino a otros. Él hizo un grupo, o sea, no fue un golpe individual, fueron personas involucradas. Aparte de eso, los que se dieron cuenta después, pues prácticamente implantó un sistema de robo, pues. O sea, no solo fue lo de él, sino que lo que siguió aconteciendo después. Y todo eso nunca lo vamos a poder recuperar.
Pero algo que sí yo le dije a una persona en el tiempo que salió la noticia, que al principio eran creo que 10 millones, decía, no, pues para él no es nada eso, estoy de acuerdo, pero también recuérdense que eso trae repercusiones en todos sus negocios, todas sus asociaciones, todas las personas que están vinculadas con él y en futuras inversiones también. Los inversionistas se cuidan mucho de eso. O sea que esto puede de alguna manera castigar y a lo mejor no sea ni siquiera a él, sino que a la generación que vienen. O sea, su familia, pues, su hija, sus nietos. O sea, imagínate, yo no sé qué tan negra tendrán la conciencia ellos, pero a mí sí me dolería muchísimo que mi nieto piense que yo soy un ladrón. O sea, eso, todavía no tengo nietos, pero yo pienso que sería un golpe bastante duro. Eh, lo otro que te quería comentar sobre lo de la Interpol. Este gobierno nos ha dejado claros de que cuando se quiere perseguir al ladrón, al asesino, están los recursos. Nosotros estamos siendo testigos de ver cómo el Estado en cuestión de años se preparó y empezó una guerra frontal contra pandillas. Lo que todos nosotros pensamos que no iba a pasar está pasando. Eso me lleva a pensar de que si se quisiera agarrar a una o dos personas, que ya se sabe y se tiene comprobado los delitos que han cometido, fácilmente se pudiera hacer. Ni siquiera están escondidos, o sea, están a plena luz del día, se pudiera hacer. Ahí es donde yo quiero que cada uno de ustedes tenga en mente, o sea, queda evidencia que el problema no estaba, el principal problema que ha atravesado el país no estaba en la calle. Y estas personas que se han ido, está también este señor del Parlace en el, ¿cómo se llama? Tacosín. Está Rodolfo Parker, está el bendito albañil del pueblo, Sánchez Serén, Funes, o sea, no solo es una persona. Y la Interpol no ha traído a ni uno solo. Se puede hacer, pero no hay disposición. ¿Por qué? Porque ese era la cabeza, o sea, ahí estaba el problema, el verdadero problema de todo eso. Claro, sí, recordemos que se creó todo un esquema y tal como lo dije anteriormente, lo que está en juego es la imagen de la institucionalidad democrática calcada de la estadounidense y la que le gustó a la comunidad internacional para que se implementara en El Salvador. Y aquí estoy incluyendo también el sistema neoliberal y estoy incluyendo el sistema partidario que se creó, ¿verdad? Por lo tanto, están en juego todos estos factores y estos valores institucionales que no funcionaron y venir a apoyar el cambio en este momento es desacreditar lo que ellos hicieron anteriormente. Por lo tanto, no se puede pretender de que una Interpol, no se puede pretender que la OEA, no se puede pretender que el gobierno norteamericano, no se puede pretender que la Organización de las Naciones Unidas apoye esta persecución del delito. Al contrario, lo que se puede esperar son señalamientos. Y eso yo creo que el gobierno lo tiene muy, pero muy claro. Alguien me preguntó hace poco y yo lo quisiera, no quisiera dejar de decirlo, ya que tocamos también el tema de cómo está el estado actual de la oposición. Y es el tema de que la oposición ha cometido otro grave error. Y aparte de querer unirse como el agua y el aceite, que no se puede, ¿verdad? Que se terminan atomizando en partículas. También, en vez de tratar de subirse en el mismo tren del gobierno o
de manejar el mismo discurso al cual la población es receptiva, tratan de convencer sin éxito a la población de pensar lo contrario. Número uno, la población no puede pensar lo contrario de lo malo que es la oposición si ya se experimentaron 30 años de gobiernos fallidos. Entonces, el tiempo y las acciones durante ese tiempo de estos partidos tradicionales hablan por sí mismos. Número dos, no se puede pretender que las personas cambien su voto nuevamente por los partidos tradicionales y abiertamente se han opuesto al plan control territorial y a la guerra frontal contra las pandillas. Y yo creo que a la larga, más que los aspectos ideológicos, esto es lo que va a terminar pesándoles más y es lo que más les va a doler. O ya no abren mucho la boca en contra de las acciones del gobierno en contra de las pandillas. O ya vemos como algunos medios de comunicación ya hasta empiezan, de los nacionales, opositores, inclusive el Faro, ya hasta empiezan a decir, sí, las pandillas ya se desarticularon y ya la gente ya se siente más segura y todo eso. Pero cometieron el grave error pensando que iban a lograr que la presión internacional hiciera que el gobierno cambiara sus cálculos y no prorrogara el régimen de excepción. Entonces ahí empezaron a atacar al gobierno, dando la sensación que ellos apoyaban abiertamente a las pandillas. Erraron el objetivo dentro del teatro de guerra político. Eso fue lo que hicieron. Entonces es un estigma que aunque ahora estén tratando de cambiar el discurso, es un estigma que ya les quedó. Entonces, ¿qué es lo que tiene la gente en la mente? La población. Si yo voto por Arena, si yo voto por el FMLN, si yo voto por la sociedad civil, si yo voto por otro partido político de oposición, van a levantar el régimen de excepción. Y lo que va a suceder es que van a empezar a salir libres los pandilleros, se van a crear nuevas pandillas y se van a vengar de nosotros porque nosotros los denunciamos, nos van a matar. ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere que su familia muera? ¿Quién quiere que las cosas vuelvan a ser inseguras como eran antes? Nadie, ¿verdad? O por lo menos la mayoría no lo quiere. Entonces este es el factor que más les va a pesar. ¿Ok? Hace poco, siguiendo esa idea, vi a la señora Bessie Ríos, que yo la conocí por una opositora, pero lo que sea que el gobierno dijera. Estaba dando una entrevista a un medio de comunicación hondureño, creo que se llama Hechos, no estoy muy seguro. Tiene un nombre el noticiero de uno de El Salvador también, pero ellos aclaraban que era de Honduras. Y estas personas le estaban preguntando, o sea, usted como persona que defiende los derechos humanos. Y ella admitió que es lo que se está haciendo está bien. En pocas palabras, eso fue lo que le preguntaban si valía la pena aguantarse, le decía. Tener los entonces ahí es donde yo estoy viendo que varios opositores empiezan a admitir la verdad, la realidad de lo que está pasando. Ahora, me da curiosidad con el tema en el aspecto de la religión. Pues ya se sabe, se dice de que eso no es bueno mezclarlo o hablarlo o discutirlo. Pero, ¿cómo se sentirán los fieles de ver que su pastor está en contra de medidas que están salvando la vida de los familiares? Yo me imagino que ese debe de ser un golpe bastante duro para una persona. Yo considero que el ser humano, tal como lo dice el mismo concepto de animal político, de la época de la filosofía
política moderna, el ser humano es un animal político. El ser humano hace política antes de pensar en religión. Que ahora los factores religiosos lo hacen moldear su política o su pensamiento político es otra cosa. Sin embargo, como las vivencias particulares de la mayoría de las personas en El Salvador han sido extremas por un conflicto armado y por una época de posguerra, entonces yo creo que existe un entendimiento muy claro de lo que hoy se debe hacer. Y quienes están más propensos a perder son aquellos pastores, aquellos sacerdotes o aquellos actores políticos religiosos que tratan de orientar a sus feligreses al lado contrario. Es que yo creo que la realidad va de la mano con la razón. Y ese romanticismo ideológico que se instauró en la época de la Guerra Fría en El Salvador, para la mayoría de las personas ya se acabó. Entonces vamos a lo mismo, a una muy mala lectura que hizo la embajada americana como los partidos políticos. Haciendo lecturas ideológicas ya no tienen capacidad alguna de poderle hacer frente al gobierno en el teatro de guerra política, ¿verdad? Me gustaría, no sé si has escuchado las últimas declaraciones del embajador de Estados Unidos, que él en uno de sus discursos a la fuerza, a la policía, creo, un torneo deportivo, él dijo, no hay mejor amigo para El Salvador que Estados Unidos. O sea, esta persona ha tomado una postura completamente diferente a los representantes que han llegado anteriormente. Yo lo he escuchado en entrevistas incluso defender lo que se está haciendo en El Salvador. Porque lo he escuchado decir en un medio estadounidense, le estaba diciendo, no, de hecho nosotros deberíamos de estar apoyando lo que allá se está haciendo porque anteriormente la gente no podía ni siquiera salir a la calle y ahora es una libertad que para nosotros pues es algo de lo más común, poder salir a cualquier hora y sin miedo de que te vayan a disparar, a asaltar, no sé. Entonces, este embajador ha tomado una postura completamente diferente a los que estuvieron anteriormente en el país. ¿A vos qué sensación te causa eso? Bueno, lo que vemos es un giro de la política exterior utilizada por Estados Unidos o de las estrategias de política exterior utilizadas por el gobierno de Joe Biden hacia El Salvador. Como no funcionó la confrontación ni el temor generado por Jen Mains, entonces hoy lo que vemos es lo contrario. Hoy lo que vemos, en vez del golpe, hoy viene el aplauso. Así lo veo yo. Sin embargo, si algo tenemos muy claro es que siendo ambos, tanto Jen Mains como William Duncan, embajadores de carrera, ellos responden al gobierno de turno. En el caso de Jen Mains, todos sabemos que ella es demócrata y todos sabemos que ella se involucró activamente en la política salvadoreña, lo cual contraviene la Convención de Viena con respecto a las delegaciones del servicio exterior o las delegaciones diplomáticas. Haciendo política interna, eso es injerencismo. Ahora William Duncan no es un demócrata, William Duncan es un republicano. Y al parecer es un republicano que apoya el pensamiento de Trump. El pensamiento de Trump es un pensamiento republicano nacionalista y conservador. Y es muy probable que William Duncan piense muy parecido. O por lo menos que William Duncan haya sido lo suficientemente inteligente como para reconocer ante el senador Bob Meléndez, que lo estaba increpando antes de darle el aval en el Senado para, para darle sus cartas credenciales para que viniera ya como embajador a El Salvador, como embajador plenipotenciario que es.
Entonces, William Duncan dijo claramente que él quería tener con el gobierno salvadoreño una relación de respeto mutuo. Y eso está pesando muchísimo. Entonces, no funciona una estrategia, pues viene con la otra, pero al mismo tiempo sirvo para un gobierno que no es el mío y hago las cosas a mi manera, siguiendo mi ideología y mi pensamiento. A mí me parece una persona muy astuta políticamente y un diplomático muchísimo más cuidadoso y muchísimo más acorde a la realidad salvadoreña. Él ha hecho una buena lectura de la realidad política y social salvadoreña, mientras que Jan Mains hizo una lectura de la realidad político-social tradicional. Eso es lo que yo veo. Excelente. Ya empezamos a invitarlos, esto lo queremos hacer más seguido. Queremos tener estos espacios. Podemos, bueno, pues invitarlos a que estén pendientes. Por el momento, pues nos vamos a despedir. Primero agradecerte, Juan, por tomar el tiempo de recopilar la información, ordenarla y después traerla. Personalmente yo saco bastante beneficio de escucharte. Yo soy un alumno más. Estoy contribuyendo a, a, pues a que la voz pase, tratar de dar un poquito más de publicidad, pero yo pues saco bastante provecho de tus charlas. También agradecerle a las personas que nos apoyan con retweets y pues con comentarios también. Y pues, Juan, unas palabras de despedida, por favor. Sí, claro. Bueno, quiero darle las gracias a todas las personas que nos sintonizaron, a todas las personas que quisieron ser parte de este primer Urban Space, que a mi manera de ver ha sido un éxito. Yo creo que el esfuerzo hecho vale la pena porque no importa desde la trinchera, no importa desde el país que uno esté, la única manera de hacer patria y hacer desarrollar a nuestras sociedades involucrándonos de una u otra manera. Algunos lo hacen de manera política, algunos lo hacen de manera no política, algunos lo hacemos de manera politológica en el extranjero, otros lo hacen, perdón, adentro en El Salvador. Creo que por primera vez en la historia de El Salvador se tiene una meta que seguir y la sociedad salvadoreña tiene un objetivo claro. Y sin que la gente lo diga tácitamente, ahí está implícito en las acciones. Y esta es una de ellas. Un fuerte abrazo, Fender. Gracias por todo el apoyo. Un fuerte abrazo para todos ustedes y nos escuchamos pronto nuevamente. Excelente, Juan. Muchas gracias. Nada más recordarles a todos, me encanta decirles eso, nadie puede hacer todo, todos podemos hacer algo. Y esa es la invitación. Así como Juan dice, pues desde su trinchera, con lo que pueda, todos estamos tratando de llegar al mismo lugar. Todos podemos aportar algo. Yo estoy seguro de que eh, si uno busca ese camino, si uno busca esa acción que uno puede contribuir, vamos a llegar más rápido. Así que agradecido con todos ustedes, pasen muy buenas noches, nos vemos para el siguiente, o nos escuchamos para el siguiente. Un abrazo.